Si bien parece ser que Nanami conocía mejor a Tomoe, lo cierto es que aparentemente tenía un pasado un tanto más oscuro. Cientos de años atrás se encontraba en peleas contra otros demonios bastante seguido junto al hombre que se vio al final de la temporada anterior, aunque un día de repente desapareció y él no volvió a verlo. Por otro lado, regreso a la actualidad, Nanami reflexiona sobre el comportamiento de Tomoe en los últimos días, ya que parecía volverse más melancólico al ver a las mariposas que lo rodeaban. Mitsuki le explicó a la chica que a veces las deidades pueden reencarnar en ciertos objetos o animales, como su antigua ama, quien reencarnaba en flores de cerezo. Mikage lo hizo en mariposas. Esto lleva a Nanami a pensar que Tomoe extrañaba a su anterior amo, pero no había mucho que pudiera hacer entonces. Sin embargo, tiempo después Otohiko aparece ante ellos alegrándose por Tomoe y por Nanami, ya que los había extrañado mucho. Invita a la chica a una reunión de deidades llamada Kamuhakari, que se daba todos los años en Izumo sin falta. A pesar de que Mikage no estuviera presente, sí lo estaba su sucesora, por lo que sería una buena idea. Nanami iba a negarse cuando Otohiko le afirma que alguien allí podría conocer el paradero de Mikage. Por su parte, Tomoe le afirma a su ama que no era necesario que existiera solo por esa razón, aunque ella no parece quererle hacerle caso. Es así que al día siguiente Nanami se prepara para la prueba que Otohiko le daría para poder asistir al evento, resultando ser aparentemente más fácil de lo que ella creía. Solo debía de cuidar a un huevo por 7 días del que saldría un Shinigami, y eso sería suficiente. Por la noche, Tomoe tiene una pequeña discusión con Nanami al respecto, y sin querer el huevo se resbala de sus manos y Mitsuki lo pisa, provocando que este se abriera. De su interior sale un mono bebé, y a pesar de haber salido del huevo, la chica decide que lo cuidaría por una semana. Al día siguiente, de camino al instituto, Tomoe vuelve a hacerle saber su descontento sobre el mono, y se sorprende cuando inconscientemente le afirma a su ama que él era suyo, y que él sí le sería útil. Esto deja pensando a la chica durante todo el día, incluso en la biblioteca, en donde un extraño monstruo se manifiesta frente a ella. Casi ese día cuando Tomoe aparece frente a ella evitando que aquella cosa pudiera hacerle nada. Gracias a esto, Nanami piensa que depende demasiado de Tomoe y duda que ir a Izumo fuera una buena idea en lo absoluto, ya que no era una deidad como tal. Pero esto no la detiene, ya que planea esforzarse aún más. Tiempo después, Tomoe se siente molesto porque su ama no lo dejaba ayudarla con su tarea de disipar el miasma de aquel monstruo que se presentó en el instituto, pero ella estaba decidida a ayudar con sus talismanes. Se siente incluso orgullosa cuando logra volver a la normalidad de un árbol de allí, pero no fue suficiente. Al entrar a la biblioteca nota una gran mancha en el piso y entiende que el monstruo se encontraba ahí y coloca un talismán, y a pesar de pensar que esto bastaba, él se enfurece y aparece ante ella. Comienza a consumir su cuerpo poco a poco sin ella poder hacer nada para salvarse. Cuando Tomoe afortunadamente logra rescatarla, sus manos comienzan a tornarse oscuras gracias a esto, y recuerda la primera vez en que él se encontró con Mikage con su ropa cubierta en sangre por alguna razón. Nanami despierta en la enfermería junto a Ami y se disculpa por no haber podido salvarla. Por otro lado, el enfermero resultaba ser Otohiko, quien se lamenta porque la chica no estaba tratando a su Shikigami de manera apropiada. Sí, la volvió a cagar, no era Shinigami, era Shikigami. Qué bestia. La chica nuevamente se siente mal y decide seguir esforzándose y escribir más talismanes, pero Otohiko le afirma que eso no serviría y que en su lugar utilizará el pequeño mono. Primero imaginando que es uno de sus talismanes y poniéndole un nombre. Nanami decide llamarlo Mamoru, el niño protector. Y una vez que lo hace, él ya sabe qué hacer, por lo que va corriendo hacia donde se encontraba Tomoe con su dueña detrás de él. Con cada paso que daba, una aura dorada se esparcía por todos lados, incluso hasta llegar hacia donde se encontraba aquel monstruo y su miasma. De esta manera, en cuanto a Nanami ve a Tomoe, salta a sus brazos y por un instante él recuerda a Mikage con su característica sonrisa, haciendo incluso que las manchas oscuras en sus manos desaparecieran por completo junto con todo el miasma del lugar. Nanami le explica cómo lo hizo con su Shikigami y le agradece a Tomoe por haberla salvado, pero sería él quien termina agradeciéndole a ella en su lugar. Además le afirma que finalmente iría a Izumo. Tomoe, a pesar de todo, piensa que hay algo raro en el Shikigami de Nanami y él pregunta acerca de ello a Otohiko. Era muy raro que el mono hubiera eclosionado a pesar de haber roto el huevo el primer día. Otohiko le dice que es muy inteligente por notarlo, pero no dice mucho, ya que justo entonces Nanami le pide ayuda a su sirviente porque el mono se había enredado en su cabello. Él intenta ayudar cuando el Shikigami se transforma en un mono más grande del tamaño de un niño que prometía ayudar a su ama, cuando Tomoe lo obligó a volver a su forma normal. Por otro lado, este discute con Mitsuki acerca de que Nanami fuera a Izumo para ver quién conocía mejor el lugar, y así continúan por minutos. Incluso ignoraron a su ama cuando les afirmó que las otras deidades no se burlarían de ella, aunque para ellos justamente el hecho de ser humana traería bastantes bromas. Nanami decide mejor ir a comprar los boletos de avión para ir a Izumo porque pensaba
pensaba que todo transporte no humano como la serpiente de Mitsuki no estaba bien. Cuando se encontraba en la fila para pagar su boleto, se encontró con dos hombres misteriosos que le resultaron algo familiar a la chica, aunque comenzaron a actuar de una manera extraña y por ello terminó yéndose de ahí. Así, caminando por el centro de la ciudad, Mamoru se despierta de su sueño sumamente nervioso para advertirle a su ama que podía sentir una gran concentración de malicia yendo a por ella. Nanami se ve confundida en un principio, pero luego llama a Tomoe esperando que él pudiera ayudarla, aunque claro que eso no sucedió. Sin más opción, corrió y corrió hasta que llegó a un parque casi desolado en donde se encontraba el hombre de cabello negro que tenía interés por Tomoe. Su nombre era Kirihito y no parecía muy interesado en la chica hasta que 4 grandes espíritus se presentaron ante ella. Mamoru le explica a Nanami que ellos no eran deidades ni monstruos, sino dioses caídos que fueron reemplazados en algún momento de sus puestos y no se les veía para nada contentos, principalmente porque no permitirían que una humana pudiera asistir a la reunión de deidades. Intentaron amenazar a Nanami con no ir al Kamuhakari, pero ella se mantenía firme porque eso era lo que ella quería hacer. Ante esto, Kirihito decide intervenir para poner un alto a la situación, remarcando lo patéticos que eran aquellos dioses por acosar de esa manera a una humana como ella. Esto provocó que uno de ellos hiriera al chico en cuestión de segundos. Enfadada, Nanami ordena a Mamoru a pelear junto a ella y gracias a su Shikigami son capaces de disipar todo ese gas nocivo junto a los dioses arrogantes, quienes fácilmente desaparecieron. Nanami se acercó a Kirihito para disculparse por haberlo involucrado, pero él le afirma que estaba bien e incluso intentó besarla por alguna razón, a lo que ella lo esquivó y salió corriendo de allí. Los dos hombres misteriosos que Nanami se había encontrado cuando compraba su boleto de avión aparecieron junto al hombre, ya que aparentemente se trataba de sus dos espíritus. Justo entonces, Kirihito afirmaba que volvería a recuperar su cuerpo, ya que actualmente tenía el de un débil humano. Nanami realmente se sorprendió de que los dioses fueran así, ya que se los imaginaba de otra manera. De regreso al templo, le afirma a Tomoe que él no la acompañaría a Izumo, sino Mitsuki, y aclaró que no se lo tomó demasiado bien porque debía quedarse en el instituto haciéndose pasar por su ama durante el tiempo que estuviera ausente, cosa que dejaba una aura oscura a su alrededor debido a su mal humor. Incluso Kurama salió herido. Así tomó un avión en donde Mitsuki la estaría esperando hacia 1 hora para dirigirse en su serpiente hacia el santuario en donde se llevaría a cabo la reunión. Lamentablemente ella cae de allí hacia el santuario y al despertar se encuentra con muchas otras deidades que asistirían al evento. Habían muchas, pero fue el dios de la guerra quien interrogó a Nanami sobre su rol como deidad de la tierra. Se preguntaba si realmente poseía alguna habilidad o si en verdad era una humana inútil. Y ella no pudo hacer mucho porque no tenía a Mamoru con ella ni sus talismanes, por lo que fue dejada atrás. Mitsuki se encontraba en la recepción del santuario discutiendo con una chica porque no podía entrar a verla por ser un sirviente y no una deidad, pero Tohiko llega justo a tiempo para ayudarlo. Por otro lado, Nanami estaba perdida y no encontraba el camino al Kamuhakari y en su lugar estaba en un laberinto del cual no podía escapar sin importar hacia dónde fuera. Una mariposa le preguntó si estaba perdida y se dispuso a ayudarla. Aquel espíritu era el de Mikage, quien le tendió su mano a la chica y la guió hacia la puerta del lugar antes de irse sin decirle su nombre a ella. Sin embargo, primero le dijo que no debía preocuparse por encajar, ningún dios allí era perfecto, todos tenían sus propios roles y ella tenía una cualidad que ninguno otro tenía, el de entender las emociones humanas. Entonces Nanami, más motivada que antes, entra por la puerta y se presenta como la diosa de la tierra. Un dios bastante poderoso sonríe y se pregunta si ella era la humana que tanto le gustaba a Otohiko y le afirma que la escogía por tener ojos puros. El resto de los dioses se sorprende por Nanami y uno de ellos le pregunta a Otohiko si fue él quien decidió llevar a esa humana consigo. Le afirma que no, porque es demasiado aburrida. Sin embargo, uno de los dioses llamado Kuninushi se presenta ante ellos alegando que él se había encargado de invitar a la chica al Kamuhakari. Él era el dios del santuario y tenía un importante favor que pedirle a Nanami. Aparentemente, debido a la reunión de todos los dioses, el guardián del inframundo se encontraba bastante ocupado festejando y bebiendo como para poder proteger la entrada al mismo. Por esta razón es que todos los años los demonios y demás espíritus malignos intentaban destruir dicha puerta, y aunque por lo general no implicara un gran problema porque tan solo contaban con 7 días para ello, lo cierto es que en ese momento se hablaba de una gran presencia que podría ser un problema, y si eso sucedía, el inframundo se esparciría por la tierra. Nanami acepta fácilmente, pero con una condición: Okuninushi le ayudaría a descubrir el paradero de Mikage. Él no promete ser capaz porque él ya no era deidad, pero prometió buscarlo si ella cumplía con su misión. Esta le encargó la tarea
era de guiar a la chica hacia la entrada del inframundo a Otohiko, quien muy a regañadientes lo hizo. Por otro lado, Nanami también le pidió a Mitsuki que tratara de buscar aquel espíritu que la guió a la reunión con los demás dioses, ya que suponía que era Mikage. Otohiko viaja con Nanami y le explica que debía de tener cuidado con el portal del inframundo, ya que tan solo los dioses podían entrar y salir sin ser afectados. El resto, como humanos y espíritus como Mamaru, se desvanecerían instantáneamente. En resumen, tal vez a ella no le sucedería nada, pero de todas maneras le pide que no cruzara tal entrada. Ambos llegan a la puerta del inframundo y encuentran a unos demonios, los que aparentemente estaban siendo controlados por un humano, que era Kirihiko. Él intentaba convencer a un gran demonio de que el arma que tenía debía cruzar el inframundo para traer a Akurao, otro importante demonio, y así ser el más poderoso de todos. Claro que él es interrumpido y se lamenta por ello, ya que estaba muy cerca de poder deshacerse de su cuerpo humano de una vez por todas. Nanami quería ayudar e intenta enviar a Mamaru para ahuyentar a los malos, pero él se encontraba mareado por estar tan cerca de la entrada al inframundo. Otohiko intenta intervenir también cuando el gran demonio toma a Kirihiko de rehén en sus brazos y amenaza con hacerle daño si ellos no se largaban de ahí. Finalmente termina por empujar al chico al inframundo y sin pensarlo dos veces Nanami se tira también para poder salvarlo al darse cuenta que se trataba de aquel hombre que había visto hacía poco tiempo. Por otro lado, Tomoe llevaba apenas un día haciéndose pasar por Nanami y ya estaba más que cansado de ello. Sin embargo, decide que ya que su ama no estaba para darle órdenes, mejor se tomaría unas pequeñas vacaciones yéndose a una especie de harem al que acostumbraba a ir. Y es que con tan solo llegar lo rodearon muchas mujeres intentando unirse a él. Una de ellas se asombra porque recuerda que conoció a Kurao, aquel demonio que había causado un alboroto increíble 600 años atrás. La historia contaba que había llegado al harem halagando a las chicas del lugar y diciendo que compraría tan solo a la que fuera capaz de sobrevivir. Dicho esto, comenzó a quitarle la vida a cada una de ellas, dejando a la pequeña Mizutama. Afortunadamente logró escapar y fue gracias a Tomoe que aquel demonio ni siquiera la hirió. Tomoe se había cruzado con Akurao entonces, como volvió a hacerlo 500 años después. A partir de entonces, Mizutama estaba feliz de consolar a Tomoe cada vez que él iba hacia el harem, sintiéndose mal por extrañar a su amo Mikage, y siempre estuvo con él cuando lo necesitaba. Después de todo, le había salvado la vida. Tomoe se despierta y corre desesperadamente al templo tras haber soñado con Nanami en apuros, pero aparentemente nada malo había sucedido realmente. Aún así, Nanami se despierta en el inframundo y unos demonios le ofrecen algo de comer. Antes de poder aceptar, Kirihito le advierte que no lo haga o no podría salir de allí nunca jamás. Y dicho esto, comienzan a correr hacia un lago antes de que los cientos de demonios pudieran alcanzarlos. El dios de la guerra y uno de sus sirvientes estaba allí buscando a la chica y al humano, pero se largaron luego de no encontrarlos porque entonces empezaría el tercer día del Kamuhakari de deidades y era importante asistir. Algo apenada por la situación, Nanami intenta preparar algo de comer con sus talismanes, pero no sirve de nada y decide rendirse. Por otro lado, los espíritus se presentan ante ella y Kirihito porque la diosa del inframundo Izanami solicitaba verlos a ambos. Sin más opción, Nanami y Kirihito se dirigen hacia el santuario de la diosa del inframundo para conversar. Allí ella se presenta y les da la bienvenida. Por su parte, la diosa de la tierra le pide que le indicara en dónde se encontraba la salida, aunque su estómago la interrumpe por unos segundos. Ante esto, la deidad del inframundo trae consigo un banquete que afirma que no puede comer, o de lo contrario se quedaría en ese lugar para siempre, pero sí puede mirar para imaginar estar saciada. También le explica a Nanami que ella era libre de irse en cualquier momento, mas no Kirihito, a quien encierra y mete mágicamente en algún lugar de allí. Nanami se desespera y le pide que lo libere, pero la diosa le explica que no puede hacerlo porque Kirihito no era humano. Se trataba de un muerto en un cuerpo de un vivo, un espíritu que había tomado el cuerpo de aquel chico y por lo tanto pertenecía ahí. Nanami no tenía de otra, por lo que comió un bocado de una dona del banquete de la diosa del inframundo y por ello pertenecería a aquel lugar para siempre. Por otro lado, Kirihito en su encierro recordaba su pasado. En realidad, él era Akurao, el demonio sanguinario que Tomoe había enfrentado un par de ocasiones en el pasado. Había sido exiliado a algún oscuro lugar del que no podía regresar cuando un humano se encontró con él pidiéndole ayuda. Necesitaba volver con su madre para pedirle disculpas por haber discutido tiempo antes, ya que aparentemente el verdadero Kirihito se encontraba asfixiado bajo la nieve. Claro que Akurao no podía hacerlo sin un cuerpo al que volver, por lo que el chico le ofreció el suyo. Así Akurao hizo lo que aquel chico le pidió y fue más allá, intentando adaptarse al débil e inútil mundo humano día a día hasta posiblemente llegar al momento en el que pudiera recuperar finalmente su cuerpo real. Soñaba que todo aquello se desvanecía, que todo aquello no era más que una mala pesadilla,
pero finalmente Nanami abrió la puerta del calabozo en donde se encontraba y sin pensarlo dos veces la abrazó fuerte. Le agradeció por haberlo salvado, aunque le dijo que era una tonta porque ahora no podía salir de allí. Nuevamente intentó besarla, pero ella se rehusó porque su corazón pertenecía a un hombre zorro llamado Tomoe, nombre que le resultó absolutamente familiar a Akurao. Entonces comenzaron a caminar nuevamente por el inframundo. De regreso al templo, Onikiri y Kotetsu estaban jugando con una herramienta de los dioses cuando de repente descubren una mala noticia que debía de contarle a Tomoe. Y es que Nanami estaba atrapada en aquel frío y oscuro lugar del que, con mala suerte, no podría regresar jamás. Sin pensarlo dos veces, Tomoe decidió que era hora de ir hacia allá. La diosa del inframundo se siente traicionada por Nanami, ya que estaba ayudando a Kirihito, su futuro juguete personal, a escapar. Es por esto que le pide a uno de sus espíritus que los encontrara y no parara hasta regresarlos a ambos hacia ella, por lo que mediante un altavoz el espíritu les advierte a ambos que si no se entregaban en 5 minutos, quemaría todo el bosque. Ambos empiezan a correr y ella arroja uno de sus últimos talismanes de viento para impedir que el fuego llegue hacia ellos. El último lo utiliza para ser guiados hacia la puerta del inframundo y así poder escapar. Sin embargo, este los lleva hacia el lugar en donde ambos cayeron, pero no logran encontrar ninguna salida. Kirihito piensa que alguien estaba tapando la puerta y así era. Arriba Tomoe discutía con el dios de la guerra porque necesitaba desesperadamente entrar para ver a su ama. Claro que este no quería permitirle el paso, por lo que el zorro intenta atacarlo sin ser de mucha utilidad, pues un mero familiar como él no podría ser competencia para un dios. Tomoe entonces le pide a Kotetsu que con la masa ritual que tenía lo volviera un espectro para así poder derrotar al dios de la guerra. Afortunadamente logra hacerlo y su aspecto cambia un poco también, pero es capaz de llegar justo a tiempo para salvar a Nanami y a Akurao, quien estaba en el cuerpo de Kirihito. Él lo reconoce inmediatamente y lo mira con desprecio a pesar de no decir nada en el momento. Luego de que fuera salvado por Tomoe, este piensa que había algo raro en aquel humano, como si de un muerto se tratara en realidad. Por otro lado, Nanami le agradece antes de desmayarse en sus brazos y cuando Tomoe la tiene, Akurao le amenaza con un cuchillo en el cuello del cual el zorro se libera casi sin problema. De todas maneras deja confundido a Tomoe, pero gracias a la ayuda de su Shikigami, Akurao desaparece del lugar. Nanami despierta tiempo después en el templo acompañada de Mitsuki, Onikiri y Kotetsu, agradece haber podido comer algo luego de 2 días y le pregunta a su otro familiar por el paradero de Tomoe. Este parece nervioso en un principio y es en ese entonces cuando Kuninushi aparece por la puerta con la noticia de que Tomoe se encontraba a punto de ser castigado. Y es que el dios estaba agradecido con la chica por haber resuelto el tema de la puerta del inframundo y también por haber sido capaz de regresar su masa sana y salva, pero la acción de Tomoe de convertirse en un espectro nuevamente era un delito bastante grave, por lo tanto no podía volver con ella. Antes de que siquiera terminara de hablar, Nanami se largó de allí para ir al calabozo en donde estaba su ex familiar. Allí Tomoe tenía una apariencia diferente, no solo su pelo largo, sino su actitud hacia la chica. Y es que se mostraba diferente y sin ánimos de acercarse a ella así como así. E incluso le afirma a Nanami que pasaría si quisiera ser su familiar nuevamente o no y darle un beso para ello. Ante esto ella se ve pensando en que tal vez el zorro no se sentía muy a gusto sirviéndole y sin querer se topa con otra deidad que aparentemente tenía medicina de duraznos capaces de curar prácticamente cualquier enfermedad. Ella intercambia un pequeño frasco por uno de sus talismanes. Así por la noche Mitsuki entra al calabozo de Tomoe para entregarle pequeñas pastillas de durazno que Nanami había preparado para él en caso de que fuera herido ahora que era un espíritu salvaje nuevamente. Tomoe no entendía sus emociones porque incluso sin una relación entre ambos pactada por los dioses como lo era el sello del beso, él aún se preocupaba por ella. Mitsuki le explicó que era porque Nanami era la chica que a él le gustaba. Por esto mismo Tomoe visita el templo y se sienta junto a la chica a reflexionar si realmente le gustaba, y finalmente decide darle un beso para volver a ser su sirviente. Al día siguiente Nanami se siente muy contenta de que todo hubiera vuelto a la normalidad con Tomoe. Sin embargo, él se encuentra de mal humor por alguna razón, y es que cuando Nanami afirmaba lo mucho que la quería, a él le entraban ganas de atormentarla. Pero su mal humor empeoró cuando su ama aceptó que Mitsuki durmiera junto a ella a partir de entonces. Por otro lado, el cuarto día el Kamuhakari siguió
siguió con normalidad, con Nanami y el resto de las deidades haciendo sus tareas típicas del evento, aunque afortunadamente a la chica le dan el día libre y por esto decide ir con Tomoe a algún bar cercano a pasar el rato. Luego de que el zorro le preguntara a su ama si todavía le quería y ella dijera que sí, una mujer accidentalmente vierte salsa en la camisa de Nanami y ambos deben regresar al templo para que ella pudiera cambiarse de ropa. Tomoe seguía de mal humor y trata de manera tosca a su ama, por lo que ella rompe en llanto al no entender qué le sucedía. Creo que el zorro se sentía mal y la abraza para pedirle disculpas, aunque luego intenta seducirla y lo logra fácilmente. Lejos de lograr algo, termina por dormir con Mitsuki por quién sabe cuánto tiempo. Finalmente llega el séptimo día del Kamuhakari y sucede sin ningún tipo de problemas. A Nanami le llama la atención el hecho de que las personas estén unidas por lazos y Otohiko le explica que todo, incluso su propia relación, se debía a procesos en el pasado que hicieron llegar hasta donde estaban. Por otro lado, ella se prueba una prenda tradicional japonesa de la que Tomoe se ofrece para arreglar porque le quedaba grande, pero nuevamente ella se apena y huye de allí. Mitsuki sigue burlándose de Tomoe al respecto, pero le pide que no se le ocurra quitarle a su ama por imprudencia. En el Kamuhakari, Nanami sigue a una pequeña mariposa celeste que la guía hacia Mikage y sin dudarlo le agradece por haberla guiado hasta allí el primer día de la reunión. Este la felicita por su trabajo y le afirma que él no podría volver a ver a Tomoe hasta que él pudiera olvidarse de él y dejar de depender de él también, ya que de lo contrario, los 20 años en los que estuvo ausente no tendrían sentido. Le explica a Nanami que la razón por la que el amor entre deidades o espectros y humanos era tan común se debía a que los humanos tenían la capacidad de cambiar de amor fácilmente por no querer apegarse tanto tiempo a algo en sus cortas vidas. Sin embargo, para los espectros esto era diferente, ya que les era muy difícil olvidarse de alguien. Aquí Mikage revela que fue gracias a él que Tomoe fue capaz de olvidar a Yukiji, a quien amaba demasiado. Además, él quiere que sea Nanami a quien elija. Tomoe logra ver a Mikage junto a su ama y se apresura a hablar con él, pero este se desvanece antes de que pudiera acercarse más. Las palabras de Mikage dejaron reflexionando a Nanami sobre su relación con Tomoe, tal es así que termina hablando con la deidad del santuario para pedirle un consejo al respecto luego de que acabara de hablar sobre lo mucho que amaba a las mujeres y ser alabado. Con Otohiko por detrás preguntándole por qué quería mujeres cuando lo tenía a él. En fin, Okuninushi le afirma que una relación entre una deidad o espíritu y un humano en realidad dependería de ellos dos, ya que no había nada escrito y él no podía decidirlo tampoco. De todas maneras, Nanami sigue sintiéndose mal al respecto y le pide a Tomoe y Mitsuki que se adelanten hacia el templo y que ella iría después. Por otro lado, aparentemente Kirihito estaba bien, aunque bastante enfadado por Tomoe, y promete al aire acabar con él cuando tuviera la oportunidad. Intenta desquitarse con uno de sus Shikigami cuando la madre del verdadero Kirihito toca la puerta y este desaparece antes de que pudiera entrar a la habitación. Nanami estaba caminando por las calles de su ciudad luego de haber tomado el avión correspondiente y allí se cruza con Kimihiko junto a su sirviente y cuando ella le pregunta por Tomoe, Nanami le confiesa que ambos estaban separados. Entonces Himemiko le pide a la chica que la acompañara a pasear un rato esperando que eso pudiera despejarla también un poco. Así lo hacen y pasan todo el día de compras de un lado a otro, probándose ropa y visitando diferentes tiendas hasta terminar en un café cercano, en donde Himemiko le pide a Nanami que le contara lo que realmente estaba pasando por su cabeza. La diosa de la tierra le explica que se sentía mal por no poder estar con Tomoe, porque ella era humana, e incluso si amara al zorro toda su vida, en algún momento fallecería y sería injusto para él. Ante esto su amiga le dice que no era cierto, lo que realmente importaba era el tiempo que pasara con Tomoe y atesorar eso para siempre en lugar de arrepentirse toda su vida por ni siquiera haberlo intentado. Gracias a esto, Nanami regresa al templo mucho más feliz. Volviendo con el falso Kirihito, sus Shikigamis le cuentan que había un demonio de clase baja intentando unirse a él. Antes de siquiera poder responder mucho, aquel tipo llamado Yatori interrumpe en el lugar siendo intimidado por sus Shikigamis exigiéndole que se presentara. Así lo hace y afirma que tenía interés en el supuesto humano por querer revivir a Kurao. Claro que sin saber que lo tenía justo enfrente en un cuerpo que no era el suyo. Como muestra de su lealtad, Yatori le ofrecería la montaña sagrada Kuramayama a Kurao en cuanto lo viera, además de conseguirle los Tengu de ella y formar así un gran ejército a su voluntad. Kirihito siente que no debería fiarse de tipos como él, pero con esa ofrenda no puede negarse, aunque realmente él tenía razón, pues Yatori ya sospechaba que aquel tipo era en realidad a Kurao dentro del cuerpo de aquel humano. Por otra parte, Nanami se pregunta por Kirihito estando con Tomoe y él le dice que no debía de seguir pensando en él. Mientras caminaban se encuentran con un Tengu, una especie de pequeña criatura
criatura espiritual con pequeñas alas en su espalda, a quien Nanami pisa accidentalmente. Ella piensa que es demasiado adorable, pero Tomoe se molesta con él y se burla porque ni siquiera podía volar todavía. Esto pone mal al Tengu llamado Botanmaru, por lo que Nanami va hacia él para pedirle que le explicara qué le sucedía y por qué estaba tan mal, ya que se veía bastante deprimido. Botanmaru le pide ayuda para encontrar a un tal Shinjoru, otro Tengu del que había escuchado historias hacía tiempo. Una persona muy llegada a él solía consolar a Botanmaru porque, a diferencia de otros pequeños espíritus, él tardaba más en crecer y ni siquiera podía utilizar sus alas todavía. Ante esto, aquella persona le contaba historias sobre Shinjoru y cómo fue capaz de salir adelante, aunque tiempo después abandonó la montaña, y es justamente por ello que Botanmaru quería encontrarlo. El Tengu ve un cartel fuera del café en donde estaban e inmediatamente lo reconoce. Era en realidad Kurama. Nanami se sorprende en gran medida y toma la mano del espíritu para dirigirse al concierto de su amigo, y Botanmaru se queda sorprendido al ver lo increíble que era Shinjoru. Recordarles que si les gusta el contenido pueden suscribirse, ya que un pequeño porcentaje, por no decir que nadie lo hace, así apoyas el canal y no te perderás nuevo contenido. Ahora, continuamos. Luego del concierto de Kurama, Nanami se dirige hacia él con Botanmaru a su lado. Kurama recibe a la chica y se pregunta por aquel niño que la acompañaba. Este le dijo que lo necesitaba para regresar a la montaña Kuramayama debido a que por alguna razón gas nocivo la rodeaba y era sumamente importante disiparlo. Kurama se rehúsa porque hacía ya 17 años que él se había ido del lugar y por lo tanto era considerado un desertor al fin y al cabo. Botanmaru le afirma que no era así, que él era su modelo a seguir y reitera que lo necesitaba justo antes de caer desmayado en sus brazos. Después de todo, los Tengu de niños no podían estar mucho tiempo en el mundo humano. Finalmente, Kurama acepta ir a la montaña. La infancia del Tengu fue algo mala. Él tenía el mismo problema que Botanmaru, y es que mientras que el resto de Tengu se convertían en adultos a los 8 años, a Kurama le tomó aproximadamente 12. Esto dio como resultado constantes humillaciones, burlas y por supuesto provocó que nadie lo tuviera en cuenta. Era el hijo del sumo sacerdote, quien también se encargaba de castigarlo como si todo aquello fuera su culpa. Sin embargo, afortunadamente no todo era tan malo para él, ya que contaba con el apoyo de otro Tengu llamado Suiro. Este lo consolaba todo el tiempo y también tocaba una característica canción en su flauta para Kurama cada vez que él se lo pedía. Fue gracias a él que el pelirrojo no se volvió a sentir solo otra vez, a pesar de los castigos que recibía por no crecer rápidamente. Kurama, Nanami y Tomoe viajaron juntos acompañando a Botanmaru hacia la montaña Kuramayama, y el pequeño espíritu los guió hacia la entrada cerca de un gran árbol por el que debían de ingresar. Tomoe le advirtió a su ama que tuviera cuidado de no separarse, porque debido a la gran cantidad de gas nocivo y a la montaña en sí, podría nunca regresar. En cierto momento Kurama comienza a sentirse mal y cuando finalmente logra recomponerse, nota que Nanami y Tomoe estaban ausentes. Por esto mismo decide volar hacia el cielo para poder encontrarlos, pero al regresar debido a la gran niebla que había, ve nuevamente a Suiro con Botanmaru en sus brazos en una escena un poco turbia. Suiro le recuerda a Kurama cómo gracias a él sus alas fueron completamente destruidas luego de que castigaran al pelirrojo encerrándolo en una cueva. Suiro habría intentado salvarlo recibiendo un rayo en su lugar y quedándose para siempre sin sus alas, cosa que hasta entonces atormentaba a Kurama. La canción que él solía tocarle con su flauta comenzó a sonar en algún lugar de la montaña y Kurama entendió que todo lo que estaba viendo era una ilusión, por lo que se deshizo del falso Suiro y volvió a recuperar su conciencia, con Nanami y Tomoe a su lado. Luego de un tiempo logran llegar hacia donde se encontraba Suiro, quien recibe a Botanmaru alegremente. En cuanto a Kurama, le pide que levante su cabeza y también le da un gran abrazo, aunque no le presta demasiada atención a Tomoe y a su ama por alguna razón. Así son guiados hacia el hogar del Tengu, en donde les cuenta que el gran árbol de cerezos de la aldea se estaba marchitando y que la montaña se encontraba bastante desolada. Tomoe observa que Nanami se veía apenada por pedir ir al baño, por lo que lo dice por ella, y por esto la chica se levanta de su lugar y sale en busca del lugar que le indicaron. Por otro lado, unos niños Tengu hablaban acerca de cuidar a un pequeño jabalí bebé cuya madre había sido gravemente herida cuando Jiro se acercó a ellos y le quitó la vida al animal alegando que era débil y por lo tanto no debía vivir. Yatori, el demonio que había hablado anteriormente con Kirihito, se reúne con Jiro para sugerirle reemplazar el marchito árbol de cerezos, cosa que no funcionaría, y además le pregunta qué haría si las personas comenzaban a hablar acerca de que
que él debería ser el cuarto jefe de la aldea, porque no era muy popular. Jiro le pide que no hable tonterías, ya que sin dudas él se merecía ese título y además debía ganar el poder del tercer jefe antes de la ceremonia que comenzaría pocos días después. Luego de eso, Nanami sigue corriendo en busca del baño cuando se encuentra con el gran árbol marchito, lo toca y unos niños le pegan por haberlo hecho. Cuando ella voltea, ve a los adorables Tengu y ellos se avergüenzan porque no tenían permitido mirar o tocar a ninguna mujer. Pero en fin, entierran al pequeño jabalí en los brazos de la niña y entonces le cuentan a Nanami toda la situación. Aparentemente el sumo sacerdote estaba enfermo y por esto mismo se había dispersado el gas nocivo. Los animales se atacaban entre sí, el árbol estaba marchito y más aspectos negativos. Intentando ayudar, Nanami toma uno de sus talismanes y lo coloca en el cerezo esperando que funcionara, y así lo hizo. Esto alegra a los niños, quienes le agradecen para luego irse por el sonido de unas campanas que anunciaban algo importante. Justo cuando se van, Jiro visita el árbol por su cuenta, encontrándose con Nanami. Lejos de alegrarse por ver a una mujer, cosa de la cual Jiro no estaba para nada acostumbrado en su vida, al igual que el resto de los aldeanos de la montaña, él exige que se presente. Las mujeres tenían la entrada prohibida en Kuramayama, por lo que también le pregunta si fue ella quien regresó del árbol marchito a la vida. Amenaza a Nanami con romperle el brazo si no se apresuraba a dar una explicación, pero fue gracias a Mamoru que mordió su dedo que pudo escapar de allí. Jiro solo se sorprendió por haber tratado con una mujer finalmente. Nanami corre hacia Tomoe feliz de haberlo encontrado y de regreso al hogar de Suiro, ella le explica todo lo sucedido. Suiro entiende en realidad que Jiro tenía ese carácter bastante violento, por lo que no fue sorpresa que reaccionara de esa manera al ver a Nanami. Sin embargo, es justamente por todo el problema del árbol marchitándose y la situación actual de la montaña que Kurama propone darle a su padre, el sumo sacerdote, las pastillas de durazno que Nanami había preparado para el viaje. Con ellas todo volvería a la normalidad, pero había un gran problema, y es que para llegar hasta su padre primero debían pasar por Jiro, quien claramente no los iba a dejar pasar. Justo en ese momento, antiguos conocidos de Kurama entran por la puerta alegrándose de que estuviera de vuelta en Kuramayama, y alegaban que finalmente él se encontraba allí para tomar el lugar del cuarto sumo sacerdote. Él naturalmente no quería nada de eso, pero tenía demasiada presión por sus pares y por Butanmaru, que ni siquiera podía hablar al respecto, y es justamente por esto que decide salir a tomar aire fresco para poder pensar mejor. Fuera dice que se encargaría él mismo personalmente de entregarle las pastillas a su padre para que se sintiera mejor, y le pide ayuda a Nanami y Tomoe para lograrlo. De regreso con Jiro, aparentemente había expulsado del templo a otro Tengu por considerarlo demasiado débil, al igual que había hecho con muchos otros, abandonándolos a su suerte y quedándose con los que considerase más fuertes. En eso llega Yatori, quien le menciona el tema y no dice mucho más al respecto, pero también le afirma que su corazón tal vez se veía alterado por la llegada de aquella chica a la montaña. Jiro se enfada y echa de la habitación a Yatori, pero no se había equivocado, realmente sentía curiosidad por Nanami. Durante la noche Tomoe comparte el cuarto con ella y antes de irse a dormir, Kurama entra para avisarles que ya tenía un plan para entrar al lugar a ver a su padre y darle las pastillas de durazno al día siguiente. Lleva consigo una botella de sake con la cual se encargaría de emborrachar a Jiro, mientras que otro grupo iría en búsqueda del sumo sacerdote. Hubo una discusión de por medio porque Kurama no quería quedarse solo intentando emborrachar al temible Jiro y Tomoe quería acompañar a Nanami sí o sí. Sin embargo, Otanmaru aparece para pedirle a Kurama que le dejara ayudarlo en su misión. A pesar de que él se rehúsa, Nanami piensa que es una gran idea y decide que el pequeño Tengu la acompañará a buscar al sumo sacerdote. Mientras dormían, Tomoe no puede evitar preguntarse cómo hizo para enamorarse de esa manera de una humana como Nanami. No podía entender sus sentimientos, pero la amaba y se ponía a pensar en ello incluso mientras ella dormía. De hecho, intentó abrazarla cuando ella accidentalmente se acostó en su futón, pero ella se despertó avergonzada y no pudo hacer mucho. Al día siguiente le menciona esto a Tomoe, pero él le miente diciendo que había imaginado que era una de las chicas lindas del harem y por eso se confundió, cosa que su ama creyó. Pero en fin, el plan era el siguiente. Kurama se haría pasar por la deidad de la tierra con Tomoe como su familiar sirviente y de esa manera no tendrían más opción que dejarle pasar. Así sucedió, ya que Jiro no podía objetarse ante tal noticia. El hijo desertor de un sumo sacerdote que volvía 17 años después convertido en un dios. Mientras tanto, Nanami, vestida de chico para no ser confundida, se infiltra en el lugar, pues en alguna parte de aquel templo debía estar el padre de Kurama. Afortunadamente, Kurama pudo colarse dentro del templo junto con Tomoe naturalmente, y allí habla con Jiro respecto a la enfermedad de su padre. Este admitió que no podía permitir que el hijo del desertor del sumo sacerdote le visitara, deidad o no,
pues era algo grave el abandonar la montaña así como así. Dejando eso de lado, Kurama sacó una botella de alcohol del mundo humano que tenía guardada consigo y se la ofreció a Jiro, afirmando que no se moverían de allí hasta acabar hasta la última gota en festejo por su nombramiento a cuarto sacerdote. Jiro acepta, pero también le pregunta a Kurama si de casualidad había visto a la mujer humana que se había metido a la montaña, cosa que él niega. Ante esto, Jiro le afirma que si llega a verla nuevamente, no saldría impune porque ninguna mujer podía entrar a ese lugar. Volviendo con Nanami, ella junto a Mamoru y Botanmaru no podían avanzar hacia la habitación correspondiente porque se encontraban en medio de una barrera creada por aquel hombre, y por lo tanto necesitaban que él se distrajera de alguna manera para poder así disiparla y encontrar el padre de Kurama. Claro que esto se supo gracias a Mamoru, ya que Botanmaru estaba tan ocupado queriendo sobresalir que no quería admitir la verdad. A pesar de todo, Jiro sabía que Kurama en realidad buscaba emborracharlo para llevar a cabo una especie de venganza contra él, y en este punto era inútil mentir. Kurama no tenía demasiada tolerancia al alcohol a comparación del otro Tengu. Continuaba llenándole la copa, pero Tomoe se cansó y decidió intervenir diciéndole que era suficiente. Luego se terminó transformando en Nanami. Esto sorprendió a Jiro y seducirlo no era nada difícil para Tomoe en aquel cuerpo. De hecho, incluso se burlaba de él haciendo referencia a cosas como la manera en que casi rompe su brazo anteriormente y lo violento que era con las mujeres. Por eso era que Jiro creía que la chica que vio en realidad era Tomoe convertido en una. Pero en fin, fue gracias a esta distracción que Nanami y el resto pudo seguir avanzando con la barrera ya disipada. Así logran entrar a una habitación en donde se encontraron aparentemente con el padre de Kurama, pero completamente inmóvil. Mamoru le explicó que era inútil intentar darle las pastillas de durazno porque su alma había sido robada. Justo entonces Yatori entra y deja inconsciente a Nanami. Por su parte, Tomoe seguía intentando seducir a Jiro, obligándole a mirarlo a los ojos o a castigarlo por haber entrado a la montaña sin permiso ni nada por el estilo. Pero él no es capaz de hacerlo. Incluso le golpea, pero Jiro no se inmuta. Accidentalmente Tomoe le revela que el nombre de la chica era Nanami, y eso fue suficiente para contenerlo por unos segundos hasta que Yatori llega a reportarle que unos infiltrados estaban en el cuarto del sumo sacerdote. Debido a esto, y antes de que Tomoe pudiera hacer algo, que en realidad sí que intentó pero fue interrumpido por Kurama, Jiro los encierra a ambos en una celda hecha por su poder y de la cual no podrían escapar. Nanami por su parte despierta junto a Botanmaru y Mamoru en un cuarto oscuro frente a Jiro, aún vestida de chico, y este se enfada por haber superado su barrera e intentar hacer algo estúpido. Además, golpea a Botanmaru y Nanami le regaña por ser tan bravucón, ya que a pesar de que Jiro castigara a los débiles solo por serlo, en algún momento de su vida él también lo fue. No era justo lo que hacía y eso dejó pensando a Jiro. Sin embargo, se fue luego de que Yatori quisiera hacerse cargo de la situación por su cuenta. Como pensaba en quitarles la vida a Nanami y los demás, le confiesa que fue él quien le quitó el alma al sacerdote porque quería tener el poder de controlar la montaña, y la misma se encontraba en algún lugar del dojo. Se prepara para herirlos, pero Nanami lanza a Mamoru y su barrera contra espíritus, logrando acabar con él en poco tiempo. Jiro caminaba por el templo cuando unos niños chocaron contra él por accidente y se sintió algo apenado cuando los ve temblar de miedo y desesperadamente pedirle disculpas por ello. Recuerda su infancia y las palabras de aquel chico, que en realidad era Nanami, y de alguna manera le recordaba a ella. Antes de siquiera poder castigar a los infantes, uno de los sirvientes de Jiro le explica que había una mujer corriendo por el dojo, y es que Nanami había intentado utilizar sus talismanes para encontrar el alma del sacerdote, pero al no poder hacerlo probablemente por la barrera de Jiro, decidió que lo mejor sería crear su propia barrera utilizando a Mamoru y purificando el lugar a su alrededor. Así lo hace, logrando cubrir gran parte del templo por su cuenta. Finalmente Botanmaru llega hacia Tomoe y Kurama para contarles toda la situación, mientras Jiro escuchaba todo detrás de ellos y cómo Yatori lo traicionó. Botanmaru le da a Kurama un talismán que Nanami había preparado para ellos para que los guiase hacia donde ella se encontraba, ya que quería que todos se pudieran reunir. Nanami se encontraba persiguiendo su propio talismán para encontrar el alma del sacerdote, pero terminó estampándose a una pared que la dejó bastante confundida. Jiro entonces apareció detrás de ella destrozando la pared de un solo golpe, ya que aquel lugar estaba sellado hacía 17 años y le sorprendía que Yatori siquiera supiera de su existencia. Jiro entra al lugar y Nanami decide que lo acompañaría. Para ello debían bajar unas largas escaleras primero, y Jiro le explica a la chica que aquel lugar estaba sellado porque tiempo atrás un Tengu,
que se presume que era Suiro, fue gravemente herido por un rayo proveniente de la bestia que se encontraba allí y nunca más pudo volver a volar. Terminan llegando a un gran agujero en el suelo en donde Jiro se lanza con sus alas, pero Nanami se siente impotente por simplemente quedarse allí, especialmente luego de que un rayo cayera directamente dentro de la fosa. Por esto mismo ella decide bajar con cuidado y con Mamoru en su hombro para que Jiro no pudiera adelantarse demasiado, a pesar de que pareciera una terrible idea en general. Luego de unos minutos Nanami llega hacia el fondo, pero no fue capaz de notar que la bestia estaba increíblemente cerca de ella y casi es devorada. Intenta utilizar a Mamoru y su barrera anti-espíritus, pero aquel monstruo estaba muy cerca. Sin pensarlo dos veces, Jiro se lanzó sobre la chica para salvarle la vida utilizando su cuerpo como escudo. De regreso con Tomoe y Kurama, ambos se dirigieron hacia el lugar a pesar de que el pelirrojo no le gustaba nada la idea de regresar a la cueva que lo traumatizó de gran manera. Jiro permanece en el suelo y Nanami se lamenta porque él intentó protegerla y la bestia estaba a punto de atacar nuevamente cuando Tomoe apareció justo en ese momento para herir a la criatura con sus poderes. Claramente no era rival para él, pero mientras Tomoe se encargaba de que la bestia no volviera a molestar, Nanami lloraba sobre Jiro, quien secó sus lágrimas y le pidió no ver llorar a la mujer de la que se había enamorado, cosa que dejó sorprendidos a todos los presentes. Por otro lado, el monstruo comienza a expulsar un brillo dorado que, según Jiro, era el alma del sacerdote, y le pidió a Kurama que solucionara el problema que había creado para salvar a la montaña. Dicho esto, Jiro se quedó inconsciente. Afortunadamente todo salió bien. 2 días después de lo sucedido, el sumo sacerdote estaba casi curado con Kurama a su lado haciéndole compañía. Jiro por su parte también estaría bien a pesar de que Nanami no podía parar de llorar por sentirse culpable por su estado, pero las pastillas de durazno que le dio hicieron que sanara prácticamente por completo. Jiro soñaba con el sumo sacerdote, quien le afirmaba que no debía preocuparse porque todo lo que había ocurrido no era su culpa y que todos cometían errores, incluso Suiro. En resumen, no debía de ser tan duro con él mismo. Tiempo después Jiro despierta y Suiro le ayuda a prepararse, además de contarle todo lo que había pasado y que gracias a Nanami él estaba con vida. Debido a esto, Jiro decide celebrar su recuperación bajo el árbol de cerezo que ya no estaba marchito gracias a Nanami y Tomoe, quienes habían decidido que por la noche ambos se irían de regreso al templo. Durante la celebración, Nanami se sienta junto a Jiro y ambos se agradecen mutuamente por haber salvado sus vidas, y el Tengu eleva a la chica con sus alas hacia una de las partes más altas del cerezo para que pudiera apreciar mejor la vista de las flores. Tomoe debajo se sentía sumamente celoso, pero le afirma a Kurama que no había nada que pudiera hacer. El pelirrojo le explica que justamente porque la vida humana era corta, él no necesitaba expresarle sus sentimientos a Nanami, o de lo contrario se arrepentiría para siempre. Por otro lado, ella le confesó a Jiro que ella quería a Tomoe, luego de que le ofreciera quedarse en aquel lugar para siempre si ella quisiera. Jiro entendió y no objetó nada al respecto, pero le pidió que se quedara junto a él unos minutos más para poder apreciar su belleza y guardar ese recuerdo para siempre. Luego del festejo, Tomoe lleva a Nanami borracha sobre su espalda por haber comido demasiados bollos con alcohol en su interior, y ella le confiesa que lo quería. A pesar de esto, aparentemente Tomoe sentía lo mismo, pero no lo decía en voz alta. Akurao recordaba el pasado junto a Tomoe y el consejo que le dio una vez sobre no jugar con fuego si no podía apaciguarlo luego de provocar un incendio en algún lugar. Se trataba de un sueño, pero al despertarse oyó a la madre del verdadero Kirihito estando muy preocupada por su hijo. Tal es así que le llevó un poco de comida luego de más o menos 2 días sin haber probado un solo bocado. Y como parecía ser costumbre, el demonio solo la echó de su habitación alegando estar demasiado ocupado con sus cosas como para comer, cosa que su madre aceptaba sin más. Sin embargo, Akurao sí que estaba ocupado, pues en el suelo de su habitación había colocado un espejo pizarra que le serviría como una nueva entrada al inframundo, luego de que la verdadera hubiera sido cerrada aquella vez. Al entrar a la misma vibración que en el inframundo, él podría acceder sin problemas. Kirihito estaría bien según él, porque en su muñeca traía atado un mechón del pelo de la deidad de la tierra, y eso lo mantendría vivo por un tiempo en aquel lugar. Justo entonces Yatori llega con Kirihito de sorpresa y no es bien recibido por los Shikigamis debido al incidente de la montaña y como no fue capaz de cumplir con su parte. De todas maneras, Akurao en el cuerpo de Kirihito le permite saltar el espejo junto a él porque le daba igual. Lo único que le importaba era recuperar su cuerpo que yacía en el lugar del inframundo y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recuperarlo. Así ambos caen y Kirihito se sorprende de que un demonio de clase baja como Yatori estuviera con vida, ya que no lo veía capaz. Le pregunta por sus verdaderos motivos para reencontrarse con Akurao y él afirma que fue su sirviente en algún momento tiempo atrás. Y a pesar de que Kirihito no parece creerlo en un principio, Yatori estaba convencido de que era así. Siguieron caminando por un tiempo y Yatori le explicaba que era muy fiel seguidor de Akurao. Sin embargo, conocía la historia. El demonio tenía consigo a un zorro compañero con el que juntos eran absolutamente imparables, incluso para los dioses. Pero el zorro terminó separándose cuando comenzó a enamorarse de una humana y decía locuras
señas como que se convertiría en humano, por lo que la relación no volvió a ser la misma luego de eso. Pero en fin, Kirihito y Yatori siguieron caminando otro poco más hasta llegar a una montaña en donde yacía el cuerpo de Akurao envuelto en una bola de fuego. El verdadero Akurao estaba listo para recuperarlo como diera lugar, pero el poder del inframundo sumado al excesivo calor que hacía obligaron al demonio a ser rescatado por Yatori. La única manera de poder obtener su cuerpo era con la ayuda de Tomoe o algo por el estilo una vez se pudieran extinguir las llamas. De regreso a la habitación, un gas venenoso comienza a salir del espejo consumiendo a uno de los Shikigamis. A ninguno de los demonios le importaba porque Akurao estaba decidido a recuperar su cuerpo, incluso si eso significaba que el veneno del inframundo invadiera la tierra. Por otro lado, Mitsuki se pregunta si Nanami se casaría alguna vez. Ella afirma que ya se lo habían preguntado antes, pero debido a la pelea que montaron Mitsuki y Tomoe, la chica explica que se refería a que Himemiko deseaba casarse con Kotaro. Claro que el zorro se opone, pero Nanami estaba decidida a ayudarle. En fin, Onikiri y Kotetsu apresuran a Tomoe porque era tiempo de irse a Toshigami, el santuario del dios que visitaba a las personas en Año Nuevo. El cansancio se apoderó de él en algún momento y ahora eran los dioses que debían turnarse cada año para cumplir con su tarea. Así todos, incluyendo a Nanami, se dirigen al lugar. Allí encuentran un gran tori con el nombre de Nanami, una entrada que debía cruzar y su conciencia volvería 12 años antes. Tomoe le explica que no era necesario hacer tal cosa porque sería peligroso para un humano, pero ella lo hace de todas maneras seguida por sus familiares sirvientes. Pero al ver que su ama no salía del lugar, fueron a buscarla y se encontraron con Nanami de pequeña, con aproximadamente 5 años de edad corriendo por las calles. En su recuerdo ve a su padre, quien le entrega un chocolate y le pide que le dijera a su madre que no volvería. En este punto Mitsuki quiso atrapar a Nanami, pero ella le pegó una patada pensando que era un secuestrador. Como sea, ella regresa a su hogar en donde ve a su madre siendo intimidada por un grupo de personas que necesitaban que el alquiler fuera pagado, lo cual claramente era culpa del padre de la chica. La madre de Nanami, a pesar de esto, le sonreía y demostraba su cercanía con ella. Tomoe no quiere irse, quería seguir viendo aquella parte de su ama que nunca conoció, y es que entendió que la razón por la que no hablaba de sus padres era porque su madre había fallecido por una enfermedad y su padre la abandonó por sus apuestas. Mitsuki deseaba irse, pero Tomoe necesitaba ver cómo se desenvolvía todo. La madre de Nanami preparaba comida con lo poco que tenía y realmente quería mucho a su hija. Se arrepentía de no haber podido darle un hermano mayor, pero le explica que eso fue porque se contaba que en su familia una diosa les había dado la bendición de ser hermosas y desde entonces en cada generación nació una chica guapa como ella. Pero a pesar de su belleza, tenía mucha mala suerte con los hombres y por eso no debía confiar en ninguno. Su madre le pedía que mejor se fortaleciera ella misma para llegar a ser como su madre y que nunca le confiara un solo centavo a su padre. Tomoe desde lejos veía este recuerdo y entendía mejor el carácter de su ama, aunque Mitsuki se burlaba inconscientemente de él y cada vez tenía más ganas de intervenir y largarse de allí, cosa que hizo. Pero antes vieron un recuerdo más en donde Nanami caminaba con unos compañeros del kinder preguntándose por sus regalos de Navidad. Al contrario de sus amigos que pedían cosas como muñecas, ella solo decía que cerraría siempre las puertas de su casa para evitar que desconocidos entraran como su madre le había enseñado. Claro que esto solo ahuyentó a los niños que pensaban que era rara. Por esto Mitsuki bajó e intentó acercarse nuevamente a Nanami, pero fue ignorado como la primera vez. Tomoe se acercó en su lugar y tomó a la chica en sus brazos para poder alejarse de ese secuestra. Naturalmente Nanami aceptó y su sirviente le hizo pasar una linda tarde ofreciendo mucha comida como helados, postres y más, ya que no era nada difícil saber qué era lo que deseaba porque era su conciencia y él podía ver claramente lo que ella deseaba. Hacia el atardecer Nanami se sentía rara, estaba en la playa, pero ella afirmaba que no quería regresar a su hogar porque no había nadie allí para ella. Tomoe le afirma que algún día será la dueña de una gran casa importante, a pesar de que esto se presente a confusión, pero ella pensó que él se refería a que se casaría algún día. Nuevamente estaba segura que jamás se casaría con ningún hombre, porque como decía su madre, ella tenía mala suerte con ellos y por lo tanto crecería como persona por su propia cuenta. A pesar de todo esto y ante la insistencia de Tomoe, le pregunta si la quería o algo por el estilo. Tomoe dijo que sí la quería y también deseaba casarse con ella al igual que Nanami. Finalmente Tomoe logra salir de los tori cargando a Nanami en su espalda. Mitsuki sabe que sucedió algo allí dentro y juega con el zorro sobre contárselo todo a su ama. Pero de todas maneras, Tomoe no puede dejar de sentirse algo nervioso porque la chica tal vez podría recordar todo lo que había sucedido. Sin embargo, ella despierta y no recuerda absolutamente nada de eso e incluso pregunta qué había pasado. Tomoe intenta jugarle algunos trucos para comprobar si realmente había olvidado todo y sí,
Efectivamente así fue. Todos siguieron caminando hasta toparse con una gran montaña de lana, que aparentemente pertenecía al carnero del zodiaco chino. Toshigami se encontraba intentando esquilarlo, ya que el animal no dejaba que lo hiciera. Ante esto, Nanami charla con él para convencerlo y dejarse esquilar, ya que el año siguiente él sería el protagonista y debería lucirse. Gracias a ella es que su tamaño se reduce a una gran medida y Nanami junto a sus sirvientes pueden entrar al pequeño santuario a tomar el talismán que necesitaban del lugar. Como agradecimiento por lo de antes, Toshigami crea una foto de la madre de Nanami como recuerdo, ya que había oído que no tenía ninguna y por lo tanto no recordaba su rostro siquiera. Cuando la vio sonríe, Tomoe entendió que Nanami realmente no había cambiado y lo que sintió cuando le propuso matrimonio permanecía en su corazón. Finalmente llega el año nuevo y todos los espíritus se reúnen entre sí. Himemiko pasó el día con Kotaro y esta decía que el año siguiente se comprometerían. Kurama se encontró con Jiro y Suiro, quienes llegaron a su hogar de sorpresa para ver cómo se encontraba y para llevarle un regalo a Nanami, por supuesto. Sobre que Kirito no pudo concretar su plan todavía, pero sin duda seguía investigando y tratando de hallar la manera para recuperar su cuerpo nuevamente. Nanami en el templo sale a tomar aire cuando ve la nieve que comenzaba a caer y fue entonces que recordó cómo alguien, cuando era niña, le decía que algún día sería la ama de una bulliciosa casa. Esto le pareció adorable, a pesar de no poder recordar realmente quién se lo dijo, y estaba bastante contenta por terminar ese pesado año junto a todos los espíritus presentes. Incluso esta vez le afirmó a Tomoe y a Mitsuki que ella jamás se casaría, probablemente cosa que hizo que el zorro se sonrojara. にゃー、酸っぱい。